Queridos empresarios, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mi nombre es Otón Bueno, soy CEO y director de la empresa Grow Business México y estamos esta tarde con ustedes para platicar acerca de un tema muy importante sobre temas fiscales que como empresarios la realidad es que nos interesan mucho y además nos preocupan. Con nosotros está Darío Domínguez. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás, Darío? Bien, bien, contento de estar aquí. Qué bueno, igual también. Bueno, quiero presentarles a Darío. Darío es CEO de la empresa iResort México. Es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en temas de protección y ahorro fiscal. Y bueno, platicarles un poquito de las credenciales de Darío. Darío es licenciado en Contaduría Pública, es licenciado en Derecho, participó en un programa del MIT de Innovación y Transformación Digital. Tiene una maestría en Big Data, también es la primera generación en alta dirección regional por el IPADE. También tiene una certificación en Social Business Entrepreneurship. Eso. Esta es una certificación por parte de una universidad de Montreal, Canadá, y actualmente está activo en el programa de Mastermind de Carlos Muñoz. Saludos a Carlos. Bueno, estimados empresarios, gracias por estar con nosotros. Nos queremos platicar con Darío y aprovechar la gran experiencia que tiene en temas fiscales. Darío, como empresarios, la realidad es que estamos muy preocupados hoy por todo lo que está sucediendo en temas fiscales, ¿no? Todas las modificaciones que está habiendo con el gobierno actual, y también en ese sentido, creo que existe mucha incertidumbre de lo que va a suceder en el 2020, ¿no? Y cómo estas reformas fiscales nos pueden afectar. Entonces, de entrada, ¿qué es lo que tú crees que debe de ser importante para nosotros como empresarios? ¿En qué debemos de enfocarnos para poder tomar como una oportunidad este tema de modificaciones fiscales y no verlo como algo contrario, ¿no? Sino realmente ver como algo que aprovechemos las oportunidades? Pero de entrada, es externarte esta preocupación que tenemos como empresarios, y me gustaría saber tu opinión al respecto. Claro que sí. Bueno, primero que nada, ahora sí que la preocupación como tal produce enfermedades, pero la ocupación y el ingenio y el trabajo y la disciplina producen resultados. Entonces, preocuparse, cero preocupaciones. Ocuparse todo lo que quieran. Claro. Me gusta mucho que, más allá de dar la opinión, es proporcionar los datos. Con datos tú puedes tomar las mismas decisiones que la haría un ingeniero, un abogado, un experto fiscal, ¿sale? Esa es la labor de los expertos, ¿no? Traer a la mesa todos los datos para entonces ayudarnos a tomar decisiones y saber qué es lo que va a pasar. Yo, más que incertidumbre, te hablaría de que hay mucha certidumbre de lo que va a pasar. ¿Sale? Ahorita, después de este webinar, mi misión es que tú salgas con mucha certidumbre de lo que va a pasar y que de esa manera tú puedas esquivar las balas, que en un momento dado sería algo que yo creo que puede pasar, ¿sale? Y llegar a acuerdos, porque inclusive lo que quiere hacer el gobierno en algunos aspectos es positivo. Todos los gobiernos necesitan dinero, sí, así como las empresas, y para lograr cosas se necesita generar, ¿vale? Claro. Aquí a lo mejor la parte donde está el área de oportunidades, ¿cómo lo comunicas? ¿Qué tanto liderazgo está habiendo para...? Esto no es una crítica al gobierno, sino al contrario. Hay que resolver el problema porque es un problema de todos, ¿sale? Claro. Entonces, el gobierno necesita ingresos, el gobierno tiene muy buenos resultados en materia recaudatoria desde hace varios sexenios. O sea, ha venido mejorando. Ha venido mejorando de una manera impresionante. Impresionante. Ahí están las estadísticas, ahorita no los voy a aburrir con estadísticas, pero va para arriba, ¿eh? Todo esto de la implementación de los certificados digitales, la firma electrónica, la geolocalización de personas, auditorías, ¿cómo se llama? Electrónicas, ¿no? El Big Data. O sea, por eso me metí yo al tema de Big Data, ¿no? Que es un abogado y un contador en temas de Big Data. Bueno, sabes que la autoridad está ocupando el Big Data y tú necesitas saber qué dice por ahí el dicho: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, si tu comportamiento en Big Data de entrada lo desconoces, ¿qué crees que va a pasar? Si tú no sabes cómo te ves en Big Data, entonces
vaya, las posibilidades de que algo salga más ese son idioma, enormes. no sabes cómo. Claro, o sea, tú necesitas saber si tu comportamiento es atípico, Exacto. o sea, analizar datos, ya no basta analizar estados financieros, sino analizar los datos de cómo te está viendo la autoridad, ¿sale? Okay. Esto te da mucha certeza de Bien. qué es lo que va a pasar, ¿sale? Okay. Y certeza en el sentido de que si sigues haciendo el mismo comportamiento, pues te va a ir muy mal. Claro. Pero si cambias de comportamiento y si tienes el conocimiento de cómo se ve alguien que compra facturas, Okay. para que no te veas así, para que tú hagas algo diferente. Máxime que el gobierno, yo creo que es un acierto, marcó claro el camino, las opciones. Ahora sí que la bendición y la maldición. ¿Sale? Si te vas por el lado de la izquierda, está la maldición, y si haces esto, vamos a proceder contra ti. Estamos reformando el Código Penal, el Código Fiscal, la Ley de Seguridad Nacional, güey, o sea, ¿qué onda? ¿No? Okay. La Ley de Extinción de Dominio, que ya se había preparado, Okay. la de la delincuencia organizada. Organizada. Entonces tú dices, Exacto. no manches que todo esto lo están moviendo por el empresario. Claro. Hay una gran fiesta preparándose para, Exacto. no para los empresarios, sino para los empresarios que en un 70-80% están comprando facturas. Bueno, hay una fiesta preparada para ti. Eso no hay incertidumbre en eso, hay certidumbre, ¿sale? Pero por otro lado te está abriendo la puerta el gobierno y te está diciendo, si tú haces planeación fiscal, tienes razón de negocios y te manejas por estas figuras que no son burdas, no son, o sea, si vas a tener que crecer como empresario, Okay. si vas a tener que elevarte arriba de las circunstancias y dejar de hacer eso de una factura y eso, o sea, eso sí, vaya. Excelente. Pero te da la opción de la bendición, güey. Exacto. Inclusive te quiero leer un párrafo que dice la reforma, donde dice el tema de si tienes razón de negocios, aunque haya un beneficio fiscal directo o indirecto, y si se lo logras probar a la autoridad, estamos hablando ya de temas de abogados, o sea, de demostrar la razón de negocios, demostrar la legalidad de tus planeaciones, estamos hablando de que no vas a tener problema. Inclusive, si hubiera un error, te va a decir estos efectos generados en términos de este artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Entonces, no sé si tú notas la disparidad y te dice, mira, esto no lo vas a hacer porque tenemos una fiesta que va a acabar ya sabes dónde. Exacto. Y por otro lado aquí, si te vas por este lado, cabrón, no va a haber consecuencias en materia penal, aunque te equivoques. Que el mensaje sería, no te equivoques. Exacto. Estás jugando con tu patrimonio, hazlo bien, ¿sale? Y más allá de temas contables, fiscales, jurídicos, aquí se necesita una persona que tenga todo ese espectro. Por eso es que yo me he metido a lo largo de los años, siempre estudiando, siempre en Big Data, con cuestiones de economía, cuestiones de gobierno, porque si tú no conoces la política fiscal, las decisiones que se van a tomar al margen de lo que diga la ley, ¿cómo vas a tomar decisiones? Claro. Ahora, tú comentas algo precisamente acerca creo que de ir viendo temas, de qué son, de cuáles son oportunidades, dónde puedes moverte, dónde no puedes moverte, qué es lo que tienes que hacer bien y qué es lo que tienes que cambiar. Exacto. En base a esto, ¿qué es lo que tú recomiendas que hagamos bien, que debemos de hacer, y cuáles son las prácticas que de alguna manera definitivamente tendríamos que dejar de hacer como empresarios? Muy bien. Compra de facturas, cero. Cero. Eso ya no puede ser. De ahí, aparte, hay personas que aunque no compran facturas, muestran un comportamiento en Big Data que se parece. Okay. Entonces, no debes de ser comprador de facturas, ni tampoco parecerte, ¿sale? Exacto. Esto, yo creo que la forma de manejarlo es que vamos a estar creando canales de información, algunos gratuitos, algunos con inversión, para que el empresario tenga una cultura básica. Yo sé que no te vas a volver abogado, pero necesitas saber lo básico del cumplimiento de tus derechos, de tus garantías. Es básico, cosas básicas, ¿sale? Entonces, ese crecimiento educativo del empresario es indispensable. Ahora, yo como empresario, Darío, hay muchas cosas que tal vez desconozco de la ley fiscal, desconozco de temas fiscales. No necesitas saber más que a lo mejor el 1%, el 0.01%. O sea, ¿qué estrategia vamos a aplicar? Verificas la legalidad de esta, verificas que no sea esto de prácticas indebidas, porque el fisco sí se comunica, nada más que nadie está escuchando. ¿Sí me explico? Porque se dirige a los contadores y los contadores luego no saben cómo decírselo al contribuyente. No estoy generalizando, no estoy generalizando. Vaya,
mis respetados colegas, estamos trayendo para ellos también información a través de webinars. Digo, vamos a irnos todo el 2020. Lo que queremos hacer es contribuir a México. Claro. Inclusive lo que vamos a hacer es que haya contribución de parte de la masa de contribuyentes, no de la parte que ya se está haciendo el fisco que contribuya, sino de los que no están pudiendo contribuir en dinero, pero que puedan contribuir al país de una manera chingoncísima. Tú decías dos cosas y lo platicamos hace rato, Sí. precisamente el hecho de decir, bueno, como empresarios somos asesorados por nuestros contadores o por despachos, ¿no? Y confiamos en ellos, en lo que ellos nos dicen que se debe de hacer. Claro. ¿Qué sucede cuando, cómo compruebas que mi contador me está dando una buena asesoría, que mi despacho me está llevando por buen camino, que no me voy a meter en un problema, pero al mismo tiempo, cómo podemos hacer estas sinergias precisamente para hacer que, tú lo decías ahorita, no se trata de que nuestros despachos o contadores, digamos, ya, va y vámonos con alguien que sí sabe, sino, no quise decir eso, simplemente que me va a orientar y con quien voy a poder estar informado. ¿Cómo hacemos estas sinergias con estos equipos? Me encanta, por ejemplo, el concepto de Social Business Entrepreneurship, que significa hacer emprendimientos, pero con un impacto social. O sea, estamos utilizando las mejores herramientas del mercado, como la mercadotecnia digital, la tecnología y todo ese rollo, pero para crear empresas que no tengan como prioridad nada más las utilidades. Si tú te fijas, cuando tienes como prioridad las utilidades, lo que pasa es lo contrario. O sea, aquí no está habiendo abundancia en México, no la suficiente, no a las suficientes personas. Entonces, a lo mejor el chip está mal. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, ¿en qué soy bueno? ¿Qué problema puedo resolver? Resolverlo y hacer equipo con todos los que se le llaman stakeholders interesados. Esta reforma fiscal, ¿quiénes son los stakeholders? ¿A cuántas personas va a impactar? Pues impacta al empresario, que ya está constituido. Claro. Impacta a los emprendedores. Impacta a los estudiantes que buscan trabajo y que la empresa ahora va a decir, no, ahora necesito un super fiscalista. Entonces, impacta a los abogados, impacta a los contadores fiscalistas, impacta a los contadores que no son fiscalistas, impacta a los empleados, o sea, impacta a tantas personas que tenemos que tener claridad de qué manera les impacta, obtener la comunicación para que ellos se sientan impactados, se sientan parte de estos proyectos, y de ahí todos tenemos que contribuir a la solución, todos. Por ejemplo, si de repente dentro de mis colegas, compañeros y todo esto dicen, ¿de qué manera puedo yo contribuir si no soy fiscalista? Ten la información a tiempo. Okay. Haz alianzas con despachos fiscales, haz alianzas con despachos jurídicos y abordemos este tema de frente y a lo mejor a través de unos grupos que se llaman grupos Mastermind. Son grupos interdisciplinarios que van de 3 a 5 o de 6 a 10 personas donde abordan un mismo tema pero desde una perspectiva diferente. Entonces, te pongo un ejemplo. Para este problema, nosotros juntamos a todos estos equipos interdisciplinarios y desarrollamos las soluciones. Okay. Ya que está el modelo de solución, lo que queremos hacer es compartirlo con el resto del país para que otros contadores, otros abogados, otros empresarios, etcétera, podamos compartir con ellos lo que hemos encontrado como solución y obviamente hacerlos partners de esto, ¿no? O sea, exacto, una alianza donde digamos, o sea, la parte tuya es esta, pero es pensar primero en ellos para que esté claro el modelo. Eso lo explicaremos en otro webinar porque pues, no da tiempo, ¿verdad? Claro. Ahorita es simplemente la reforma penal fiscal, qué opciones hay legales, que en este caso vamos a hacer referencia a un webinar de 2014. Exacto. Este webinar nosotros lo desarrollamos incluso antes de 2014. Exacto. ¿Por qué? Porque desde entonces está la solución y esa parte no se reformó. ¿Sale? Okay. Ahorita la reforma, el impacto de la reforma es: no me estás escuchando, dice el gobierno. No me estás escuchando, entonces voy a hacer una reforma penal para que me escuches. Exacto. Pero en sí el cálculo de los impuestos y todo eso no tiene una gran varianza. Y que incluso tú puedes encontrar estímulos, ¿no? Como empresario, que hoy no has volteado a ver Hacienda porque lo ves nada más como... Yo te aseguro que de la audiencia, si hacemos una encuesta, no tienen ni idea de eso y exacto, sin embargo el gobierno sí está cumpliendo esa función de decir, queremos empleos, queremos producción, queremos utilidades y también queremos que contribuyas, ¿por qué no? Pero estamos dispuestos a sacrificar el impuesto siempre y cuando tú logres el lo canalices, ¿no? Y hace ratito me comentaban los empresarios, dicen, bueno, ¿y cómo vas a generar la utilidad? Esa es tu chamba. Tu chamba es generar rentabilidad, tu chamba es generar crecimiento,
muchos empresarios dicen, pero voy a pagar más impuestos. Pues no, porque tú estás contribuyendo. O sea, eso es lo que te decía. Hay muchas maneras de contribuir al país y obviamente la menos importante serían los impuestos. Esa debería de ser como que el residuo, ¿me explico? Bien. Pero lo principal es si hay economía, si hay empleos, si hay salud y si cada uno de nosotros como mexicanos hacemos nuestra labor, no hay problema. Hasta tú mismo vas a decir, me siento mal, voy a contribuir con algo de dinero. O sea, ¿crees entonces que en esto deberíamos de encontrar el propósito? Totalmente. Okay. Excelente. Muy bien. Muy bien. A lo que iba, Darío. Creo que lo que estamos hablando es de tener un propósito como empresa, como empresarios, ¿no? No se trata solamente de ver cómo evado al fisco, cómo me ahorro impuestos por ahorrarme, sino cómo logrando estos ahorros de manera legal, pues yo también contribuyo al país, ¿no? Exacto. ¿Qué propósito como empresario puedo yo desarrollar para poder no solamente ser una mejor persona, no solamente ser una mejor empresa, sino poder ser un mejor país? Porque al final creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Exacto, y no está fácil el reto, porque si tú agarras la ley como tal, te va a arrojar aproximadamente entre un 60 y un 70% de tu utilidad, que es lo que tienes que contribuir. Claro. Que esto es parte del problema y a lo mejor nadie lo está diciendo. Pero quisiera ver un empresario que acaba de empezar y que diga 60% para el fisco. O sea, eso es un problema, ¿sabes? Sí, exacto. Eso es un problema, Claro. no se está tocando, no le toca al empresario resolverlo, pero sí le toca al empresario decidir quién me va a llevar esto. Claro. ¿Sale? Y a los asesores fiscales que tenemos la solución, lo que tenemos que hacer es compartirla. Muy bien. No te digo que no haya un mérito, que no haya un negocio, que no haya un modelo para que sigamos ganando, y no se trata de robar las estrategias. Okay. Se trata de compartir, de crear un modelo donde se pueda compartir de manera eficiente y finalmente se pueda reproducir para solucionar un problema que es mayor a ganarse una lana. Exacto. ¿Sí me explico? Se Muy puede bien. ganar una lana siempre y cuando tú resuelves primero un problema social. Y si tú, mientras más grande sea el problema que resuelves, más lana te va a llegar. ¿Sí me explico? Nada más tienes que pensar como un poquito más allá de las utilidades para que entonces lleguen las utilidades después de haber solucionado una gran cantidad de problemas, porque el reto sí es bueno. Está sabroso. Me encanta, es un gran reto. Ok, Ahora, entonces nos preguntan aquí, ¿una estrategia fiscal consiste en saber qué deducir y cómo? Es parte de la estrategia, sí, pero más que nada ya sería la estrategia de la empresa, ¿no? Porque estrategias fiscales hay muchas, y ahorita el fisco, una de las cosas que está pidiendo es repórtame todas las estrategias que tengas, y si no te multo, ¿no? Okay. Entonces digamos que a lo mejor hay 1000 estrategias y el chiste o lo importante es hacer un traje a la medida de la empresa. Estoy hablando solamente del diseño, Para que sea natural precisamente el poder... para que no sea incompatible. Sí, claro. O sea, que Es sea decir, hay una natural. serie de 1000 medicinas en el mercado y tú no te puedes tomar cualquier droga, ¿no? O sea, tienes que agarrar una... Ahora, la ventaja es que cuando se hace el diseño, ya de ahí te sigues a lo mejor hasta 2-3 años en la misma estrategia y luego la revisas, ¿sale? Pero sí es importante mucho el tema del diseño para que sea algo eficiente en materia de lo que es beneficios, costos y manejo de riesgos. Ok, nos preguntan también, en tema de impuestos, ¿es recomendable constituir un patrimonio familiar? Sí, como repito, hay 1000 estrategias. El patrimonio familiar es donde puedes asegurar a lo mejor una cantidad de 750,000 pesos. Es una estrategia muy pequeña, pero pues sí, es parte de lo que se tiene que hacer, ¿sale? Aquí el mensaje es la estrategia que nosotros vamos a promocionar o a compartir con ustedes en el primer webinar educativo. Ya que tengamos los datos de las empresas, lo que queremos hacer es que nos manden sus datos. Esto es lo que quiero hacer, esta es la actividad de mi empresa y este es el monto del problema, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es segmentarlos y hacer grupos. Y dependiendo de los grupos les decimos, miren, todos ustedes que están en el grupo A, les vamos a dar un webinar especializado para este tipo de empresa. Okay. Y entonces vamos a ser mucho más eficaces en cuanto a responder preguntas, porque imagínate en un webinar donde hay 1000 personas, pues cada caso es diferente, pero esas 1000 las podemos agrupar fácil en 4 grupos. exacto. Y entonces ahora sí dar 4 webinars diferentes, y si tú eres del webinar 1 no tiene caso que tomes los demás webinars, no tendría ningún sentido. Sí, en este caso es segmentar cuáles son los temas para
precisamente los Para empresarios, hacer un traje a la medida, ¿no? que pueda ser, y además les podremos compartir un calendario de los temas que vamos a estar lanzando, ¿no? Lo que nos interesa mucho es que nos puedan enviar precisamente su información, un formulario que estaremos compartiendo, para que nos envíen la información y también hagamos contacto con ustedes para ver cuál es ese traje a la medida que tú comentas, Darío, y qué es lo que podemos hacer por ustedes precisamente. Ahora, hablando del traje a la medida, se oye como una meta imposible, pensando en las audiencias que queremos manejar, pero si tú te fijas, estamos hablando de un primer cuestionario de contacto general, Claro. y luego podemos mandar y compartirles un formulario de autodiagnóstico. Claro. O sea, tú mismo te puedes autodiagnosticar con ese formulario, y obviamente nos ayuda a ir segmentándote en qué grupo te ubicas tú. Y obviamente con técnicas de Big Data. Con técnicas de Big Data, claro que se puede hacer una especie de traje a la medida, ¿no? Digo, hablando de ser prácticos, existe una ley que se llama el principio de Pareto, que es la ley 80-20. Entonces, yo te puedo decir que de todas las cosas que se pueden hacer en materia fiscal, si hubiera 100 acciones para una empresa, solamente el 20% de esas acciones son las que son de alto impacto. Y es más, pensemos en una cifra más pequeña. Si hay 10 cosas que corregir en una empresa, solamente 2 son las más importantes. Así que nos gusta trabajar con un traje a la medida, pero combinándolo con el principio de Pareto y combinándolo con temas de Big Data para que esto sea realmente posible. Y que obviamente cada negocio pueda adaptarlo a su verdadera operación, pero teniendo el tema de una estrategia como tal, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ahorra en impuestos, Darío? Muy bien. El ahorro de impuestos puede venir, incluso viene en la parte de la reforma que vamos a comentar en el curso, es mediante una reducción de tasas, Ok. mediante un diferimiento del pago, porque a veces la ley te dice, lo causas en este año y lo pagas en este año. Pero hay un estímulo donde te dice, lo causas en este año, pero si lo reinviertes, la utilidad, para que siga creciendo la empresa, entonces lo pagas hasta dentro de 2 años. Es como si fuera una línea de crédito impresionante. Okay. ¿Sale? Y obviamente generas más utilidades, vuelves a reinvertir y vuelves a diferir, ¿no? Okay. Y la otra es ubicándote en supuestos de exención. Supuestos de exención. Supuestos de exención. Por ejemplo, las horas extras para los trabajadores están 100% exentas. Okay. ¿Por qué no se usan normalmente? En primer lugar, porque no se saben calcular. Porque, bueno, digámoslo así, que sí se saben calcular, pero no conforme a algunos temas de la jurisprudencia, porque es complejo, porque hay que llevar controles y todo ese rollo, pero imagínate el impacto que tendría poder reducir el costo fiscal en un 50%, aprovechando algo que la misma ley dice, esto no pagará impuestos, ¿no? Así de simple, ¿no? Bueno, ok. Y hay algunos como estímulos fiscales en concreto, que hay un concepto de constitución, que es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla acerca de la rectoría del Estado. Entonces dice, el Estado tiene que impulsar las actividades que se necesiten. Por ejemplo, si ahorita necesitamos generar más empleos, entonces el gobierno tiene que sacar un estímulo para que entonces se generen los empleos. Okay. Tan solo con decir, te vas a ahorrar impuestos por aquí si generas más empleos, ¿no? Entonces, reducción de tasa, periodo de gracia, diferimiento del pago de impuestos, permisos para deducir gastos que normalmente no son deducibles. Okay. Es decir, hay ciertas deducciones personales que se le permite deducir a ciertas empresas y que por regla general el 80% de la gente no lo puede deducir, ¿no? Actividades y sectores exentos, acreditamiento de estímulos fiscales como diésel, casetas, porcentaje de empleos generados, cambio de régimen fiscal, etc. Les puedo mencionar que el régimen de incorporación fiscal se está utilizando para las tienditas. Nada que ver, ¿eh? Okay. No es para eso, se está usando para eso, pero no es para eso, ¿sale? Las sociedades de reinversión, que ya habíamos platicado, las sociedades promotoras y generadoras de empleo, los programas de empleo e incorporación de nuevos profesionistas, etc. Esto tiene que ver con la industria que estás atendiendo, los servicios que otorgas, y son esa segmentación de la que platicamos hace unos momentos. Exactamente, y qué es lo que vamos a estar haciendo para podernos focalizar en cada uno de estos temas. Exactamente. ¿No? Muy bien. Para que te aplaudan cuando te revisen tu estrategia fiscal, mira los empleos que estás generando, Exacto. mira la reinversión que estás haciendo. De una u otra manera el empresario dice, no, pero yo estoy generando empleos, pero si revisamos, no está generando muchos empleos, entonces tampoco puedes esperar un gran estímulo fiscal, al contrario, entonces te van a hacer un contribuyente cautivo que no hay que darle nada, hay que quitarle. Okay. Digo, la lógica es como un poco clara, ¿no? Ahorita que comentas esto, entonces, ¿cuánto es lo que hay que pagar de impuestos?
Muy interesante. Esa es una de las preguntas de los 164,000. Yo considero que el pago de impuestos actual, como lo pide el fisco, está bien a lo mejor para una superempresa, ¿no? Y la ley, la Constitución habla de pagar, contribuir, dice al gasto público, de la manera proporcional. ¿Superempresa? ¿A qué te refieres con superempresa? Pues a lo mejor una empresa que... cierto nivel de millones. Te pongo un ejemplo, a lo mejor más del 80% de las empresas en México son pymes, ¿sale? Esas cada 5 años obtienen una mortandad de más del 95%. Entonces te hago una pregunta, o sea, esa no se le puede cargar la Todavía mano. le cobras impuestos y le va a... No, está bien que paguen impuestos, pero vaya, tiene que haber una regla más flexible, ¿me explico? Utilizar el Big Data no nada más para fiscalizar, sino utilizar el Big Data para premiar a las empresas que están creciendo. No te digo que no paguen nada, pero premiarlas versus castigarlas. ¿Sale? Hay conductas muy específicas financieras que debería el gobierno premiar y tiene ya las herramientas de Big Data para castigar, ¿no? Que obviamente... claro, totalmente otras que castigar, ¿no? Si quieres verlo así, no castigar, tal vez por lo menos no premiar, ¿sale? Claro. ¿No vas a reinvertir? Ok, no te doy nada. Exacto. Oye, ¿no vas a generar empleos? Ok, no te doy nada. ¿No vas a invertir en tecnología? Ok, no te doy nada, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú fueras una empresa, como platicaba yo con mi amigo Rafael Reina? Le digo, imagínate que el gobierno te dijera lo que tú más puedes contribuir, más que todo el dinero que nos pudieras pagar de impuestos, ¿por qué no me ayudas a modernizar a México con herramientas de marketing digital? Qué chulada. Imagínate, Claro. 100,000 personas y te lo tomo cuenta de que me pagaste 5 millones de pesos en impuestos. Claro. ¿Me explico? Es algo como mucho más inteligente, ¿sale? Y Sí, yo es creo que analizar. podemos inclusive contribuir a nuestro gobierno haciendo este tipo de cosas. Claro, no está en la ley, pero es aquí tenemos que crear mecanismos híbridos. Es decir, no nada más ahorrar impuestos por ahorrar impuestos a lo menso, sino que ahorrar impuestos, pero ahora ¿cómo vas a contribuir? Claro. ¿Cuál es tu principal talento? ¿Cuántas pymes no tienen el problema de no crecimiento en ventas? Muchos. ¿Qué pasaría si tú pudieras pagar impuestos, a lo mejor 100,000 pesos de impuestos, o el gobierno te dijera, capacítame estas 50 pymes para que crezcan al doble el próximo año? Pues te enfocas en hacerlo, ¿no? Cuando no tienen vendedores, cuando no tienen programas de ventas, y tú podrías hacer que se Tú ganas duplicara, como empresa y les, Claro. les ayudas a ellos a crecer. México Y se va para arriba, Exacto. y entonces ahora sí cobremos todos los impuestos que quieras. Claro. Porque ya todo el mundo paga sus impuestos. Sí, Porque y sobre ya todo también porque tienen tu resuelto el negocio problema está de la generando, familia, ¿no? porque si tú me pones enfrente pagar 70% de impuestos y mi hija y mi hijo, ¿tú sabes qué voy a elegir? Yo creo que ahí nadie me va a juzgar, ¿no? Correcto. Y no estoy diciendo que no se paguen impuestos per se, sino simplemente ocupan todas las herramientas que están en la ley. Pero también aclaro, si tienes todas las herramientas para pagar muy poco impuesto, eso no quiere decir que no tengas un deber civil de contribuir Claro. y de dar lo mejor que tú tienes. Por ejemplo, en mi caso, compartir este tema para que los empresarios tengan seguridad y tengan ahorro. Esa es mi responsabilidad con independencia de cualquier pago de impuestos, ¿me explico? Muy bien. Ahora, en este sentido y en lo que hemos platicado sobre los diferentes temas de ahorro y de contribución y de crecimiento y todo esto, ¿cuáles son los riesgos principales que tú detectas en querer hacer, en querer ahorrar? Excelente. Mira, el principal riesgo, que la verdad es demasiado fuerte, pero la verdad es que es relativamente fácil de evitar, es el riesgo de ir a la cárcel. O sea, el riesgo de cometer un delito fiscal. Y aparte sin querer, ¿no? O sea, El catálogo, portándote bien. claro, el catálogo de delitos fiscales es pequeñito. Pequeñito allá. Sí, claro. Si te haz de cuenta que cada delito tiene a lo mejor 12 tipos que se tienen que cumplir, o 12 elementos, o 6 elementos. Con un elemento que no se cumpla, ya no caes en el delito. Entonces, no sé si me explico, es tan importante el derecho penal, pero a la vez tan sencillo resolverlo. Claro. Entonces, eso tiene que estar en la cultura empresarial. Uno de los webinars que yo voy a dar es el tema de delitos fiscales. Okay. ¿Por qué? Porque es tan importante y a la vez tan sencillo no caer en ellos. Claro. ¿Sí? La Suprema Corte sacó una jurisprudencia la otra vez y decía, hay una gran diferencia entre deducciones falsas y deducciones improcedentes. Okay. Las deducciones falsas merecen el bote, Okay. lo merecen, pero las deducciones improcedentes, por la inexperiencia del empresario,
esas no merecen de ninguna manera cárcel. Muy bien, perfecto. Bueno, pues creo que ahorita acabas de mencionar uno de los muchos temas que vamos a estar desarrollando. Entonces vamos a compartir con ustedes un calendario de diferentes cursos que vamos a estar dando. Les vamos a compartir y que nos gustaría que nos propusieran, que nos propongan. Mi mayor problema es me gustaría que hablaras algo de esto. Excelente, buenísimo. Bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo y que hayan estado con nosotros esta tarde. Mucho gusto. Hasta luego, emprendedores.